90 ocasiona el bien, pero, Jesús, le dice, amigo, ¿a qué viniste? Entonces, aproximándose, echaron mano de Jesús y lo prendieron. Mateo, 26, 50, es significativo observar el optimismo del Maestro, prodigando oportunidades al bien, hasta el fin de su gloriosa misión de verdad y amor, junto a los hombres. Certificárase Cristo, con respecto al desvío de Judas, comentara amorosamente el asunto, en la última reunión en la intimidad con los discípulos, no guardaba cualquier duda relativa a los suplicios que lo esperaban, no obstante, al aproximarse, el cooperador desviado lo besa en la cara, identificándolo ante los verdugos, y el Maestro, con sublime serenidad, le recibe la salutación cariñosamente e indaga, amigo, ¿a qué viniste? Su corazón misericordioso proporcionaba al discípulo inquieto la ocasión del bien, hasta el último instante. Aunque notase a Judas en compañía de los guardianes que le efectuarían la prisión, le da el título de amigo. No le retira la confianza del primer minuto, no lo maldice, no se entrega a quejas inútiles, no lo recomienda a la posteridad con acusaciones o conceptos poco dignos. En ese gesto de inolvidable belleza espiritual, nos enseñó Jesús que es necesario ofrecer puertas al bien, hasta la última hora de las experiencias terrestres, aunque, al término de la última oportunidad, nada más reste más allá del camino hacia el martirio o hacia la cruz de los supremos testimonios. 91 Campo de sangre, por eso fue llamado aquel campo, hasta el día de hoy, campo de sangre. Mateo, 27, 28, desorientado, en vista de las terribles consecuencias de su irreflexión, Judas procuró a los sacerdotes y les restituyó las 30 monedas, lanzándolas, al azar, en el recinto del templo. Los mentores del judaísmo concluyeron, entonces, que el dinero constituía precio de sangre, buscando deshacerse rápidamente de su posesión, adquirieron un campo destinado al sepulcro de los extranjeros, denominado desde entonces, campo de sangre. Profunda de la expresión simbólica de esa recordación, y con su luz, nos cabe reconocer que la mayoría de los hombres continúan la irreflexiva acción de Judas, permutando al Maestro, inconscientemente, por esperanzas injustas, por ventajas materiales, por privilegios pasajeros. Cuando pueden examinar la extensión de los engaños a que se acogieron, procuran, desesperados, a los comparsas de sus ilusiones, intentando devolverles cuanto les correspondido en los criminales movimientos en que se comprometieron en la lucha humana. Entretanto, con esos frutos amargos, solo consiguen ahí en el campo de sangre de las expiaciones dolorosas y ásperas, para sepulcro de los cadáveres de sus pesadillas delictuosas, extraño el ideal divino de la perfección en Jesucristo. Hermano en humanidad, que aún no pudiste salir del campo milenario de las reencarnaciones, en lucha por enterrar los pretéritos crímenes que no se coadunan con la ley eterna, no cambies a Cristo eterno por un miserable puñado de cenizas porque de lo contrario, continuarás circunscrito a la región obscura de la carne sangrienta. 92 Magdalena, le dice Jesús, María. Ella volviéndose, le dice, Maestro. Juan, 20, 16. De los hechos más significativos del Evangelio, la primera visita de Jesús, en la resurrección, es de aquellos que invitan a la meditación sustanciosa y esmerada. ¿Por qué razones profundas dejaría el Divino Maestro tantas figuras más próximas a su vida para surgir a los ojos de Magdalena, en primer lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar, ¿por qué no habría aparecido, antes, al corazón abnegado y amoroso que le sirviera de madre o a los discípulos amados? Entretanto, el gesto de Jesús es profundamente simbólico en su esencia divina. Entre los personajes de la Buena Nueva, nadie hizo tanta violencia a sí mismo, para seguir al Salvador, como la inolvidable obsesión de Magdalena. Siquiera Pablo Tarso, haría tanto, más tarde, porque la conciencia del apóstol de los gentiles eran apasionadas por la ley, mas no por los vicios. Magdalena, sin embargo, conociera el fondo amargo de los hábitos difíciles de ser extirpados, debilitárase al contacto de entidades perversas, permanecía muerta en las sensaciones que operaban la parálisis del alma. Entretanto, bastó el encuentro con Cristo para abandonar todo y seguirle los pasos, fiel hasta el fin, en los actos de negación de sí misma y en firme resolución de tomar la cruz que le competía en el calvario redentor de su existencia angustiosa. Es comprensible que muchos estudiantes ahí investiguen la razón por la cual no apareció el Maestro, primeramente, a Pedro o a Juan, a su madre o los amigos. Todavía, es igualmente razonable reconozcamos que, con su gesto inolvidable, Jesús ratificó la lección de que su doctrina será, para todos los aprendices y seguidores, el código de oro de las vidas transformadas para la gloria del bien. Y nadie como María Magdalena, hubiera transformado la suya a él a luz del Evangelio Redentor. 93 Alegría cristiana, más vuestra tristeza se convertirá en alegría. Jesús. Juan, 4 y 20.
En las horas que precedieron a la agonía de la cruz, los discípulos no conseguían disfrazar el dolor, la decepción. Estaban tristes. Como personas humanas, no entendían otras victorias que no fuesen las de la tierra. En verdad, os digo que vosotros debéis y os lamentaréis, el mundo se alegrará y vosotros estaréis tristes, mas vuestra tristeza se convertirá en alegría. A través de siglos, se vio en el Evangelio un conjunto de noticias dolorosas. Salvador han venerado y puro conducido al madero destinado a los infames, discípulos desbandados, persecuciones sin cuenta, martirios y lágrimas para todos los seguidores. No obstante, ese pesado equipaje de sufrimiento constituía la base de una vida superior, de placeta de paz y alegrías. Esos dolores representan auxilio de Dios a la tierra estéril de los corazones humanos. Llegan como abono divino a los sentimientos de las criaturas terrestres, para que de pantanos despreciados nazcan lirios de esperanza. Los inquietos salvadores de la política y de la ciencia, en la corteza planetaria, recetan reposo y placer a fin de que el espíritu llore después, por tiempo indeterminado, lanzado a los desvaríos sombríos de la conciencia herida por las actitudes criminales. Cristo, sin embargo, evidenciando suprema sabiduría, enseñó el orden natural para las que exigieron de las alegrías eternas, demostrando que suministrar caprichos satisfechos, sin advertencia y medida, a las criaturas del mundo, en el presente estado evolutivo, es de poner sustancias peligrosas en manos infantiles. Por ese motivo, reservó trabajo y sacrificios a los compañeros amados, para que no se perdiesen en la ilusión y llegasen a la vida real con valioso patrimonio de estables edificaciones. Porque la alegría cristiana no consta de placeres de la inconsciencia, sino de la sublime certeza de que todos los dolores son caminos para júbilos inmortales. 94 Al salvarnos, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Marcos 3:30. Ese grito de ironía de los hombres maliciosos continúa vibrando a través de los siglos. La criatura humana no podía comprender el sacrificio del Salvador. La tierra apenas conocía vencedores que llegaban blandiendo armas, cubierto de glorias sanguinolentas, héroes de la destrucción y de la muerte, camino de altares y monumentos de piedra. Aquel Mesías, sin embargo, se distanciara del patrón habitual. Para conquistar, daba de sí mismo, a fin de poseer, nada pretendía que los hombres para sí mismo, con el propósito de enriquecer la vida, se entregaba a la muerte. En vista de eso, no faltaron los escarnecedores en el momento extremo, interpelando al divino triunfador, con mordaz expresión. En ese testimonio, nos enseñó el Maestro que, al salvarnos, en el campo de la maldad y de la ignorancia oiremos el grito de la malicia general, en las mismas circunstancias. Si nos demoramos pegados a la ilusión del personalismo, si somos trabajadores exclusivamente desinteresados en nuestro engrandecimiento temporal en la esfera carnal, con olvido de las necesidades ajenas, hay siempre mucha gente que nos considera privilegiados y victoriosos. No obstante, si ponderamos nuestras graves responsabilidades en el mundo, nos llaman locos, cuando nos sorprenden experiencias culminantes, revestidas del dolor sagrado que nos arrebata a eso eras sublimes, pasan junto a nosotros exhibiendo gestos irónicos y, recordando los altos principios esposados por nuestra vida, exclama, desdeñosa, sálvate a ti mismo y que extiende de la cruz. 95 El amigo oculto, mas los ojos de ellos estaban como que cerrados. Lucas 12:16. Los discípulos camino de Emaús, comentaban, amargados, los acontecimientos terribles del Calvario. Permanecían bajo la tormenta de la angustia. La duda les penetraba el alma, llevándolos al abatimiento, a la negación. Sin embargo, un hombre desconocido los alcanzó en el camino. Ofrecía el aspecto de miserable peregrino. Sin identificarse, esclareció las verdades de la Escritura, exaltó la cruz y el sufrimiento. Ambos compañeros, que se habían enmarañado en el bejucal de las contradicciones ingratas, experimentaron agradable bienestar, oyendo la argumentación confortadora. Solamente al término del viaje, sintiéndose fortalecidos en el cálido ambiente de la hospedería, percibieron que el desconocido era el Maestro. Aún existen aprendices en el camino simbólico de Emaús, todos los días. Alcanzan el Evangelio y se espantan frente de sacrificios necesarios a la eterna iluminación espiritual. No entienden el ambiente divino de la cruz y procuran paisajes materiales distantes. Entretanto, llega siempre un desconocido que camina al lado de los que vacilan y huyen. Tienen la forma de un viandante incomprendido, de un compañero inesperado, de un viejo generoso, de un niño tímido. Su voz es diferente a las demás, sus esclarecimientos más firmes, sus llamados más dulces. ¿Quién comparte, por un momento,
del banquete de la cruz, jamás podrá olvidarla. Muchas veces, partirá mundo afuera, demorándose en veredas oscuras, no obstante, minuto vendrá en que Jesús, de manera imprevista, buscará a esos viajeros extraviados y no los desampara mientras no los contempla seguro y libres, en la hospedería de la confianza. 96 La corona, y lo vistieron de púrpura, y tejiendo una corona de espinas, la pusieron en la cabeza. Marcos 3:17. Casi increíble la falta de vigilancia de la mayoría de los discípulos del Evangelio, ansiosos, en la actualidad, por la corona de los triunfos mundanos. Desde largo tiempo, las iglesias del cristianismo deturpado se complacen en los grandes espectáculos, a través de enormes demostraciones de fuerza política. Y forzoso es reconocer que gran número de gremios espíritas cristianos, aun tan recientes en el mundo, tienden a las mismas inclinaciones. Individualmente, los prosélitos pretenden el bienestar, el camino sin obstáculos, las consideraciones honrosas del mundo, el respeto de todos, el fiel reconocimiento de los elevados principios que esposaron en la vida, por parte de los extraños. Cuando ese bagaje de facilidades no los favorece en el servicio edificante, se sienten perseguidos, contrariados, desdichados. ¿Más, ¿y Cristo? ¿No bastaría el cuadro de la corona de espinas para atenuarnos la inquietud? Naturalmente que el Maestro traía consigo la corona de la vida, entretanto, no quiso perder la oportunidad de revelar que la corona de la tierra aún es de espinas, de sufrimiento y trabajo incesante para los que deseen escalar la montaña de la resurrección divina. Al tiempo en que el Señor inauguró la buena nueva entre los hombres, los romanos se coronaban de rosas, mas, legándonos la sublime lección, Jesús nos daba a entender que sus discípulos fieles deberían contar con distintivos de otra naturaleza. 97 ¿Lo amas bastante? Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 9:17. A los aprendices poco avisados les extraña que Jesús hubiese indagado del apóstol, por 3 veces, sobre la seguridad de su amor. El propio Simón Pedro, oyendo la interrogación repetida, se entristeciera, suponiendo que el Maestro sospechase de sus sentimientos más íntimos. Con todo, la enseñanza es más profunda. En aquel instante, le confiaba Jesús el ministerio de la cooperación en los servicios redentores. El pescador de Cafarnaúm iba a contribuir en la elevación de sus tutelados del mundo, iba a ejercer el apostolado, alcanzando valores nuevos para la vida eterna. Muy significativa, por tanto, la pregunta del Señor en ese particular. Jesús no pide información al discípulo, con respecto a los raciocinio que le eran peculiares, no desea enterarse de los conocimientos del colaborador, relativos a él, no reclama compromiso formal, pretende saber solo si Pedro lo ama, dejando percibir que, con el amor, las demás dificultades se resuelven si el discípulo posee suficiente provisión de esa esencia divina, la tarea más dura se convierte en apostolado de bendiciones promisoras. Es imperioso, de ese modo, reconocer que tus conquistas intelectuales valen mucho, que tus indagaciones son loables, mas en verdad solamente serás efectivo y eficiente cooperador de Cristo si tuvieses amor. 98 capas, y él, lanzando de sí su capa, se levantó y fue a estar con Jesús. Marcos 10:50. El Evangelio de Marcos presenta interesante noticia sobre la cura de Bartimeo, el ciego de Jericó. Para recibir la bendición de la divina aproximación, lanza fuera de sí la capa, corriendo al encuentro del Maestro, alcanzando nuevamente la visión para los ojos apagados y tristes. ¿No residirá en ese hecho precioso símbolo? Las personas humanas exhiben en el mundo las capas más diversas. Existen mantos de reyes y mendigos. Hay muchos amigos del crimen que dan preferencia a las capas de santos. Raros los que no cuelgan al rostro la máscara de la propia conveniencia. Se alega que la lucha humana permanece repleta de variados requisitos que es imprescindible atender a la movilización del siglo. Entretanto, si alguien desea sinceramente la aproximación de Jesús, para la recepción de beneficios duraderos, lance fuera de sí la capa del mundo transitorio y preséntese al Señor, tal cual es, sin la ruinosa preocupación de mantener la supuesta intangibilidad de los títulos efímeros, sean los de la fortuna material o los de la exagerada noción de sufrimiento. La manutención de falsas apariencias, delante de Cristo o de sus mensajeros, complica la situación de quien necesita. Nada pidas al Señor con exigencia o alegatos inoportunos. Despide su capa mundana y presenta que a Él, sin más ni menos. 99 Prometer, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de la corrupción. 2 Pedro 2:19. Es indispensable desconfiar de todas las promesas de facilidades sobre el mundo. Jesús,
que podía abrir los más vastos horizontes a los ojos asombrados de la criatura, le prometió la cruz sin la cual no podía alejarse de la tierra para colocarse a su encuentro. En todas partes, existen discípulos descuidados que aceptan el logro de aventureros inconscientes. Es que aún no aprendieron la lección viva del trabajo propio a que fueron llamados para desenvolver actividad particular. Los promotores de revoluciones y los dueños de proyectos absurdos prometen maravillas. Mas, si son víctimas de la ambición, siervos de propósitos inferiores, esclavos de terribles engaños, ¿cómo podrán realizar para otros la libertad o la elevación de la que se conservan distantes? No creas en salvadores que no demuestren acciones que confirme la salvación de sí mismos. Debes saber que fuiste creado para gloriosa ascensión, más que solo es fácil descender. Subir exige trabajo, perseverancia, condiciones esenciales para el encuentro del amor y de la sabiduría. Si alguien te habla del valor de las facilidades, no creas, es posible que el aventurero esté descendiendo. Mas cuando te hagan ver perspectivas consoladoras, a través del sudor y el esfuerzo personal, acepta los consejos con alegría. Aquel que comprende el tesoro oculto en los obstáculos, y de ellos se vale para enriquecer la vida, está subiendo y es digno de ser seguido. 100 auxilios de lo invisible, y después de la primera y segunda guardia, llegan a la puerta de hierro, que da hacia la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y, habiendo salido, recorrieron una calle y después el ángel se apartó de él. Hechos, 12:10. Los hombres esperan siempre ansiosamente el auxilio del plano espiritual. No importa el nombre por el cual se designe ese amparo. En la esencia es invariablemente el mismo, aunque sea conocido entre los espiritistas como protección de los guías y en los círculos protestantes como manifestaciones del Espíritu Santo. Las denominaciones presentan interés secundario. Esencial es que consideremos que semejante colaboración constituye elemento vital en las actividades del creyente sincero. No obstante, la contribución recibida por Pedro, en la cárcel, representa lección para todos. Bajo cadenas pesadísimas, el pescador de Cafarnaúm ve aproximarse al ángel del Señor, que lo libera, atraviesa en su compañía los primeros peligros en la prisión, camina al lado del mensajero, a lo largo de una calle. Con todo, el emisario se aleja, dejándolo nuevamente entregado a su propia libertad, de manera de no desvalorizarle las iniciativas. Esa ejemplificación es típica. Los auxilios de lo invisible son incontestables y jamás fallan en sus múltiples expresiones, en el momento oportuno, mas es imprescindible no se vicie el creciente con esa especie de colaboración, aprendiendo a caminar solito, usando la independencia y la voluntad en lo que es justo y útil, convencido de que se encuentra en el mundo para aprender, no siéndole permitido reclamar de los instructores la solución de problemas necesarios a su condición de alumno. Siento un todo en Dios, yo no puedo por mí mismo hacer cosa alguna. Jesús. Juan 5:30. Constituye óptimo ejercicio contra la vanidad personal la meditación en los factores trascendentales que rigen los mínimos fenómenos de la vida. El hombre nada puede Dios. Todos hemos visto personalidades que surgen dominadoras en el palco terrestre, afirmándose poderosas sin el amparo del Altísimo. Entretanto, la única realización que consiguen efectivamente es la dilatación ilusoria por el soplo del mundo, vaciándose a los primeros contactos con las verdades divinas. Cuando aparecen, temibles, esos gigantes de viento-espacio en ruinas materiales y aflicciones de espíritu, sin embargo, el mismo mundo que les confiere pedestal los proyecta en el abismo del desprecio común, la misma multitud que los sopla se incumbe de reponerlos en el lugar que le corresponde. Los discípulos sinceros no ignoran que todas sus posibilidades proceden del Padre amigo y sabio, que las oportunidades de edificación en la tierra, con la excelencia de los paisajes, recursos de cada día y bendiciones de los seres amados, vinieron Dios que los invita, por el espíritu de servicio, a ministerios más santos, actuaran de ese modo, armando siempre, aprovechando para el bien y esclareciendo para la verdad, rectificando caminos y encendiendo nuevas luces, porque sus corazones reconocen que nada podrán hacer por sí mismos y honrarán al Padre, entrando en santa cooperación en sus obras. 102. El cristiano y el mundo, primero la hierba, después la espiga, y por último el grano lleno en la espiga. Jesús. Marco 4:28. Nadie juzgue fácil la adquisición de un título referente a la elevación espiritual. El Maestro recurrió sabiamente a los símbolos vivos de la naturaleza, favoreciéndonos la comprensión. La hierba está lejos de la espiga, como la espiga permanece distante de los granos maduros. En ese capítulo, el más fuerte adversario del alma que desea seguir al Salvador, es el propio mundo.
Cuando el hombre común descansa en las vulgaridades e inutilidades de la existencia terrestre, nadie le examina los pasos. Sus actitudes no interesan a quien quiera que sea. Sin embargo, surgiéndole en el corazón la hierba tierna de la fe rectificadora, su vida pasa a constituir objeto de curiosidad para la multitud. Millares de ojos, que no lo vieron cuando estaba desviado en la ignorancia y en la indiferencia, les siguen, ahora, los mínimos gestos con acentuada vigilancia. El pobre aspirante al título de discípulo del Señor aún no pasa de follaje promisorio y ya le reclaman espigas de las obras celestes, se conserva aún lejos del primer plumaje de las alas espirituales y ya se le exige vuelos supremos sobre las miserias humanas. Muchos aprendices se desaniman y vuelven hacia el lodo donde los compañeros no los vean. Se olvida el mundo de que esas almas ansiosas aún se hallan en las primeras esperanzas, y por eso mismo, en disputas más ásperas por reventar el capullo de las pasiones inferiores en la aspiración de subir, dentro de la vieja ignorancia que le es característica, la multitud solo entiende al hombre en la animalidad en que se complace o, entonces, si el compañero pretende elevarse, le exige, de pronto, credenciales positivas del cielo, olvidando que nadie puede traicionar el tiempo o engañar el espíritu de secuencia de la naturaleza. Resta al cristiano cultivar sus propósitos sublimes y oír al Maestro, primero la hierba, después la espiga, por último, el grano lleno en la espiga. 103 Estima del mundo, si llamarán Belcebú al padre de familia, cuanto más a sus siervos. Jesús. Mateo, 10 y 25. Muchos discípulos del Evangelio existen, celosos de sus predicciones y puntos de vista, en el campo individual. Falsas concepciones les ensombrecen la vista. Casi siempre se inquietan por el reconocimiento público de las virtudes que les exornan el carácter, guardan el secreto. Propósito de obtener la admiración de todos y se sienten perjudicados si las autoridades transitorias del mundo no les confieren aprecio. Actúan olvidados de que el reino de Dios no viene con apariencia exterior, no perciben que, por el momento, solamente los personajes destacados, en las vanguardias financieras o políticas, se arbolan en detentadoras de prerrogativas terrestres, señores casi absolutos de los homenajes personales y de las necrologías brillantes. Los hijos del reino divino sobresalen raramente, de modo general, hinchen el mundo de beneficios sin que el hombre los vea a la manera de lo que ocurre con el propio Padre. Si Jesús fue llamado fetichero, crucificado como malhechor y arrebatado de su amorosa misión para el madero afrentoso, ¿qué no deben esperar sus aprendices sinceros, cuando son verdaderamente devotos a su causa? El discípulo no puede ignorar que la permanencia en la tierra es consecuencia de la necesidad de trabajo provechoso y no del uso de ventajas efímeras que, en muchos casos, le anularían la capacidad de servir. Si la fuerza humana torturó a Cristo, no dejará de torturarlo también. Es ilógico disputar la estima de un mundo que, más tarde, será obligado a regenerarse para obtener la redención. 104 La espada simbólica. No cuidéis que vine a traer la paz a la tierra, no vine a traer la paz, sino la espada. Jesús. Mateo, 10 y 34. Innumerables lectores del Evangelio se perturban ante esas afirmativas del Divino Maestro, por cuanto el concepto de paz, entre los hombres, desde muchos siglos fue visceralmente viciado. En la expresión común, tener paz significa haber alcanzado garantías exteriores, dentro de las cuales pueda el cuerpo vegetar sin cuidados, rodeándose el hombre de servidores, pudriéndose en la ociosidad y ausentándose de los movimientos de la vida. Jesús no podría endosar una tranquilidad de ese jaez, y, en contraposición al falso principio establecido en el mundo, trajo consigo la lucha regeneradora, la espada simbólica del conocimiento interior por la revelación divina, a fin de que el hombre inicie la batalla del perfeccionamiento en sí mismo. El Maestro vino a instalar el combate de la redención sobre la tierra. Desde su primera enseñanza, fue formado el frente de batalla sin sangre, destinado a la iluminación del camino humano. Y él mismo fue el primero en inaugurar el testimonio por los sacrificios supremos. Hace casi 20 siglos vive la tierra bajo esos impulsos renovadores, y ay de aquellos que duermen, extraños al proceso santificante. Buscar la paz mentirosa de la ociosidad es desviarse de la luz, huyendo a la vida y precipitando la muerte. No obstante, Jesús también es llamado el príncipe de la paz. Sí, en verdad Cristo trajo al mundo la espada renovadora de la guerra contra el mal, constituyendo en sí mismo la divina fuente de reposo a los corazones que se unen a su amor. Esos, en las más peligrosas situaciones de la tierra, encuentran en él la serenidad inalterable. Es que Jesús comenzó el combate de salvación para la humanidad, representando, al mismo tiempo, los sustentáculos de la paz sublime para todos los hombres buenos y sinceros. 105. Ni todos. Y aconteció que,
casi 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió al monte a orar. Lucas 9:28. Digna de notarse la actitud del Maestro, invitando apenas a Simón y a los hijos de Zebedeo para que presenciasen la sublime manifestación del monte, cuando Moisés y otro emisario divino estarían en contacto directo con Jesús, a los ojos de los discípulos. ¿Por qué no convocó a los demás compañeros? ¿Acaso Felipe o Andrés no tendrían placer en la sublime revelación? ¿No era Tomás un compañero indagador, ansioso por ecuaciones espirituales? No obstante, el Maestro sabía la causa de sus decisiones y solamente él podría dosificar, convenientemente, las dádivas del conocimiento superior. El hecho debe ser recordado por cuantos deseen forzar la puerta del plano espiritual. Cierto, el intercambio con ese o aquel núcleo de entidades del más allá es posible, pero no todos están preparados, a un solo tiempo, para la recepción de responsabilidades o beneficios. No se confía, imprudentemente, un aparato de producción preciosa, cuyo manejo depende competencia previa, al primer hombre que surja, tomado de buenos deseos. No se traiciona impunemente el orden natural. No todos los aprendices y estudiosos recibirán del más allá, en un momento, las grandes revelaciones. Cada núcleo de actividad espiritualizante debe ser presidido por el mejor sentido de armonía, esfuerzo y afinidad. En ese menester, más allá de las buenas intenciones, es indispensable la presentación de las fichas de buenos trabajos personales. Y, en el mundo, toda la gente permanece dispuesta a querer eso o aquello, más rarísimas criaturas se presentan a servir y educarse. 106. Dar y da a cualquiera que te pida, y, al que tomare lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Jesús. Lucas 6:30. El acto de dar es de los más sublimes en las operaciones de la vida, entre tanto, muchos hombres son displicentes e incomprensibles en la ejecución de él. Algunos distribuyen limosinas livianamente, otros se olvidan de la vigilancia, entregando su trabajo a malhechores. Jesús es nuestro Maestro en las mínimas ocurrencias. Y si lo oímos recomendando, estemos prontos a dar a cualquiera que pidiere, venoslo atendiendo a todas las criaturas de su camino, no de acuerdo con los caprichos, sino según las necesidades. Concedió bienaventuranzas a los afligidos y advertencias a los buhoneros. Cierto, que los mercaderes de mala fe, en lo íntimo, le rogaban la manutención del statu quo, pero su respuesta fue elocuente. Dio alegrías en las bodas de Cana y represiones en asambleas de los discípulos. Proporcionó a cada situación y a cada personalidad lo que necesitaban, y cuando los ingratos le tomaron el derecho de la propia vida, a los ojos de la humanidad, no volvió Cristo a pedirles que lo dejasen en la obra comenzada. Dio todo lo que se coadunaba con el bien. Y dio con abundancia, sobresaliendo que, bajo el peso de la cruz, confirió sublime comprensión a la ignorancia general, sin reclamación de ninguna naturaleza, porque sabía que el acto de dar viene de Dios y nada más sagrado que colaborar con el Padre que está en los cielos. 107. Venida del reino. El reino de Dios no viene con apariencia exterior. Jesús. Lucas 5:20. Las agrupaciones religiosas en el mundo, casi siempre, permanecen preocupadas por las conversaciones ajenas. Los creyentes más entusiastas anhelan transformar las concepciones de los amigos. En vista de eso, en todas partes somos enfrentados por hermanos afligidos por la dilatación del proselitismo en sus círculos de estudios. Semejante actividad no siempre es útil, por cuanto, en muchas ocasiones, puede perturbar elevados proyectos en realización. Afirma Jesús, que el reino de Dios no viene con apariencia exterior. Es siempre ruinosa la preocupación por demostrar, pompas y números vanidosamente, en los grupos de la fe. Expresiones transitorias de poder humano no atestan el reino de Dios. La realización divina comenzará de lo íntimo de las criaturas, constituyendo gloriosa luz del templo interno. No surge a la apreciación común, porque la mayoría de los hombres transitan semiciegos, a través del túnel de la carne, sepultando los errores del pasado culpable. La carne es digna y venerable, pues es vaso de purificación, recibiéndonos para el rescate precioso. Entre tanto, para los espíritus redimidos significa muerte o transformación permanente. El hombre carnal, en vista de las circunstancias que le gobiernan el esfuerzo, puede ver solamente lo que está muerto o aquellos que va a morir. El reino de Dios, entre tanto, divino e inmortal, escapa naturalmente a la visión de los humanos. 108. Reencarnación. Por tanto, si tu mano o pie te escandalizasen, cortalo y lanzado lejos de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o marco, que, teniendo 2 manos o 2 pies, seas lanzado en el fuego eterno. Jesús.
Mateo 18, 8. Únicamente la reencarnación esclarecer las cuestiones del ser, del sufrimiento y del destino. En muchas ocasiones, nos habló Jesús de sus bellos y sabios principios. Este pasaje de Mateo es sumamente expresivo. Es indispensable considerar que el Maestro se dirigía a una sociedad estancada, casi muerta. En el concierto de las lecciones divinas que recibe, el cristiano, a rigor, apenas conoce, de hecho, un género de muerte, la que sobreviene a la conciencia culpable por el desvío de la ley, y los contemporáneos de Cristo, en la mayoría, eran criaturas sin actividad espiritual edificante, de alma endurecida y corazón paralítico. La expresión mejor te es entrar en la vida, representa la solución fundamental. ¿Acaso, no eran los oyentes personas humanas? Se refería, sin embargo, el Señor a la existencia continua, a la vida de siempre, dentro de la cual todo espíritu despertará para su glorioso destino en la eternidad. En la elevada simbología de sus palabras, nos presenta Jesús el motivo determinante del renacimiento doloroso, en que observamos mancos, ciegos y paralíticos de cuna, que pide semejantes pruebas como periodos de rehacimiento y regeneración indispensables a la felicidad venidera. En cuanto a la imagen del fuego eterno, inserta en las letras evangélicas, es recurso muy adecuado a la lección, porque, mientras no se dispusiese la criatura a vivir con Cristo, será impelida a hacerlo, a través de 1000 medios diferentes. Si la rebeldía perdura por infinidad de siglos, los procesos purificadores permanecerán igualmente como el fuego material, que existirá en la tierra mientras su concurso perdure en el tiempo, como utilidad indispensable a la vida física. 109 hallaremos siempre, porque cualquiera que pide, recibe, y quien busca halla. Jesús. Lucas 11 y 10. Al experimentar el creyente la necesidad de alguna cosa, recuerda maquinalmente la promesa ante el Maestro, cuando aseguró respuesta adecuada a cualquiera que pidiera. Importa, con todo, saben lo que procuramos naturalmente, recibiremos siempre, mas es imprescindible conocer el objeto de nuestra solicitud. Aseveró Jesús, quien busca, halla. Quien procura el mal se encuentra con el mal igualmente. Existe perfecta correspondencia entre nuestra alma y el alma de las cosas. No exponemos una hipótesis, examinamos una ley. Para los que procuran ladrones, escuchando los falsos llamados del mundo interior que les es propio, todos los hombres eran deshonestos. Así ocurre a los que poseen aspiraciones de creencia, acercándose, desconfiado, a las agrupaciones religiosas. Nunca sorprenden la fe, porque todo analizan por la mala fe a la que se acogen. Tanto experimentan e insisten, manejando los propósitos inferiores de los que se nutren, que nada encuentra, efectivamente, más allá de las desilusiones que esperaba. A fin de que encontremos el bien, es preciso buscarlo todos los días. Igualmente, en un campo de luchas chocantes como la esfera terrestre, la caza al mal es inmediatamente coronada de éxito, por la preponderancia del mal entre las criaturas. La pesca del bien no es tan fácil, no obstante, el bien será encontrado como valor divino y eterno. Es indispensable, pues, mucha vigilancia en la decisión de buscar alguna cosa, por cuanto el Maestro afirmó, quien busca, halla, y hallaremos siempre lo que procuramos. 110 vidas sucesivas. No te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Jesús. Juan 3, 7. La palabra de Jesús a Nicodemo fue suficientemente clara. Desviarla hacia interpretaciones impropias puede ser comprensible en el sacerdocio organizado, atento a las imposiciones de la lucha humana, mas nunca en los espíritus amantes de la verdad legítima. La reencarnación es una ley universal. Sin ella, la existencia terrena representaría torbellino de desorden e injusticia. A la luz de sus esclarecimientos, entendemos todos los fenómenos dolorosos del camino. El hombre aún no percibió toda la extensión de la misericordia divina, en los procesos de rescate y reajuste. Entre los hombres, el criminal es enviado a penas crueles, sea por la condenación a la muerte o a los sufrimientos prolongados. La providencia, entretanto, corrige, amando, no encamina a los reos a las prisiones infestadas y húmedas. Determina solamente que los comparsas de dramas nefastos cambien la vestimenta carnal y vuelvan al palco de la actividad humana, de modo que puedan redimirse unos frente a otros. Para la sabiduría magnánima no siempre el que erró es un malvado, como no siempre la víctima es pura y sincera. Dios no ve solo la maldad que surge a la superficie del escándalo, conoce el mecanismo sombrío de todas las circunstancias que provocaron un crimen. El verdugo integral como la víctima integral son desconocidos del hombre. El Padre, con todo, identifica las necesidades de sus hijos y los reúne,
periódicamente, por los lazos de la sangre o en la red de los compromisos edificantes, a fin de que aprendan la ley de amor, entre las dificultades y los dolores del destino, con la bendición del olvido temporal. 111 orientadores del mundo, le respondió Jesús, ¿eres maestro en Israel y no sabes esto? Juan 3 y 10, es muy común en los círculos religiosos, notablemente en los campos espiritistas, la aparición de orientadores del mundo, reclamando pruebas de la existencia del alma. Tiempo vendrá en que semejantes indagaciones serán consideradas pueriles, porque, al final, esos mentores de la política, de la educación, de la ciencia, están preguntando, en el fondo, si ellos mismos existen. La respuesta de Jesús a Nicodemo, aunque se refiera al problema de la reencarnación, se encuadra perfectamente al asunto, toda vez que los conductores de la actualidad prosiguen indagando sobre realidades esenciales de la vida. Pidamos a Dios auxilie al hombre para que no continúe intentando penetrar la casa del progreso por el tejado. El médico liviano, hasta que verifique la verdad espiritual, será enfrentado por experiencias dolorosas en el campo de las realizaciones respectivas. El profesor, teórico únicamente, se precipitará muchas veces en las ilusiones. El administrador improvisado permanecerá expuesto a errores tremendos, hasta que se ajuste a la responsabilidad que le es propia. Por ese motivo, la respuesta de Jesús se aplica, con acierto, a las interrogaciones de los instructores modernos. Transformados en investigadores, se dirigen a nosotros, muchas veces con ironía, reclamando la certeza sobre la existencia del espíritu. Entretanto, ellos orientan a los otros y se introducen en la vida de nuestros hermanos en humanidad. Considerando esa circunstancia y tratándose de problema tan esencial para sí mismo, es razonable que no pregunten, porque deben saber. 112 Como Lázaro, y el difunto salió, teniendo las manos y los pies ligados con vendas y su rostro envuelto en una sábana. Jesús le dijo, desligarlo y dejarlo ir. Juan 11 y 44. El regreso de Lázaro a la vida activa representa grandioso símbolo para todos los trabajadores de la tierra. Los criminales arrepentidos, los pecadores que se vuelven hacia el bien, los que trincaron el cristal de la conciencia, entienden la maravillosa característica del verbo recomenzar. Lázaro no podía ser feliz tan solo por revestirse nuevamente de la carne predecible, sino por la posibilidad de reiniciar la experiencia humana con valores nuevos. Y, en la faena evolutiva, cada vez que el espíritu alcanza del Maestro Divino la oportunidad de regresar a la tierra, desligado de los lazos vigorosos, exonerado de la angustia, del remordimiento, del miedo. La sensación del túmulo de impresiones en que se encontraba, era venda fuerte cubriéndole el rostro. Jesús, compadecido, exclamó para el mundo, desligadlo, dejadlo ir. Ese pasaje evangélico es marcado de profunda belleza. Preciosa es la existencia de un hombre, porque Cristo le permitió desligarse de los lazos criminales con el pretérito, dejándolo encaminarse, de nuevo, a las fuentes de la vida humana, de manera a reconstituir y santificar los hilos de su destino espiritual, en la dádiva suprema de comenzar otra vez. 113. No te olvides. Porque muchos de los judíos, por causa de él, iban y creían en Jesús. Juan 12 y 11 narra el Evangelio de Juan que mucha gente, encaminándose para Betania, buscaba acercarse al Maestro, no solamente para verlo, sino para contemplar también la figura de Lázaro retirado del sepulcro. En esa movilización, muchos iban y volvían transformados, irritando a los círculos farisaicos. Esa reminiscencia del apóstol es preciosa. La situación, entretanto, es idéntica en los días actuales. El alma vuelta hacia Cristo casi siempre fue resucitada por su amor, escapando a la sombra de las pesadillas intelectuales que operan la muerte del sentimiento. Muchos hombres están muertos, soterrados en los sepulcros de la indiferencia, del egoísmo, de la negación. Cuando un compañero, como Lázaro, tiene la felicidad de ser tocado por Cristo, es que se establece la curiosidad general en torno de sus aptitudes. Todos desean conocerle las modificaciones. Si eres, por tanto, un beneficiado de Jesús, si el Señor ya te levantó del polvo terrestre hacia el conocimiento de la vida infinita, recuérdate de que tus amigos, en la mayoría, tienen noticias del Maestro, aunque, todavía no están preparados a comprenderlo integralmente. Serás, como Lázaro, el punto de observación directa para todos ellos. Solamente comenzarán a recibir la claridad de la creencia sincera por ti, reconociendo el poder de Jesús por la transformación que estés demostrando. Si ya fuiste, pues, llamado por el Señor de la vida, está en tus manos, continúan en los recintos de la muerte o levantarte hacia la edificación de los que le rodean. 114.
Carta de Cristo. Porque ya es manifiesto que sois la carta de Cristo, administrada por nosotros, y escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo. 2 Corintios 3:3. Es singular el Maestro no haya llegado el mundo comprendidos de principios descritos por sus propias manos. Las figuras notables de la tierra siempre señalan sus pasos en el planeta, dirigiendo a la posteridad su mensaje de sabiduría-amor, sea en tablas de piedra, sea en documentos envejecidos. Con Jesús, sin embargo, el proceso no fue mismo. El Maestro como que hizo cuestión de escribir su doctrina a los hombres, grabándola en el corazón de los compañeros sinceros. Su testamento espiritual se constituye de enseñanza a los discípulos y no fueron escritos por él mismo. Recursos humanos serían insuficientes para revelar la riqueza eterna de su mensaje. Las letras y raciocinios, propiamente humanos, en la mayoría de las veces acostumbran dar margen a controversias. En vista de eso, Jesús grabó sus enseñanzas en los corazones que lo rodeaban y hasta hoy los aprendices que se le conservan fieles son sus cartas divinas dirigidas a la humanidad. Esos documentos vivos de santificante amor de Cristo palpitan en todas las religiones y en todos los climas. Son los vanguardistas que conocen la vida superior, experimentan el sublime contacto del Maestro y se transforman en su mensaje para los hombres. Pueden surgir muchas contiendas en torno de las páginas más célebres y hermosas, sin embargo, ante el alma que se convirtió en carta vida del Señor, cuando no haya vibraciones superiores de la comprensión, habrá siempre el divino silencio. 115 embajadores de Cristo, de suerte que somos embajadores de parte de Cristo. Pablo. 2 Corintios 5:20. En la catalogación de los valores sociales, todo hombre de trabajo honesto es portador de determinada delegación. Si los políticos y administradores guardan las responsabilidades del Estado, los operarios reciben encargos naturales de los talleres a los que prestan sus esfuerzos. Cada hombre de bien es mensajero del centro de realizaciones donde atiende al movimiento de la vida, en actividad ennoblecedora. Las calles están llenas de emisarios de las reparticiones, de las fábricas, de los institutos, de los órganos de fiscalización, producción, amparo y enseñanza, cuyos intereses conjugados operan la composición de la armonía social. Es necesario, con todo, no olvidemos que los valores de la vida eterna no permanecerían en el mundo sin representantes. Cristo posee embajadores permanentes en sus discípulos sinceros. Importa considerar que en la presente afirmativa de Pablo de Tarso no vemos alusión al sacerdocio presuntuoso. Todos los colaboradores leales de Jesús, en cualquier situación de la vida y en el lugar más distante de la tierra, son conocidos en la sede espiritual de los servicios divinos. Es con ellos, cooperadores devotos y muchas veces desconocidos de los beneficiarios del mundo, que se inmoviliza el Maestro, cada día, extendiendo el Evangelio aplicado entre las criaturas terrestres, hasta la victoria final. Entendiendo esa verdad, consulta las propias tendencias, actos y pensamientos. Repara a quien sirve, porque, si ya recibisteis la buena nueva de la redención, es tiempo de que te tornes embajador de la luz. 116. Actuar de acuerdo. Confiesan que conocen a Dios, pero lo niegan con las obras, siendo abominables y desobedientes, y reprobados hacia toda obra buena. Pablo, Tito, 1:16. El espiritismo, en su forma de cristianismo redivivo, tiene papel mucho más alto que el de simple campo para nuevas observaciones técnicas de la ciencia inestable del mundo. La Tierra, hasta ahora, en lo que se refiere a las organizaciones religiosas, ha vivido repleta de los que confiesan la existencia de Dios, negándolo, sin embargo, a través de las obras individuales. El intercambio de los dos mundos, visible e invisible, de manera directa, objetiva ese reajuste sentimental, para que la luz divina se manifieste en las relaciones comunes de los hombres. ¿Cómo conciliar el conocimiento de Dios con el menosprecio a los semejantes? Las antiguas escuelas religiosas, a fuerza de regirse como agrupaciones políticas del mundo, bajo el control del sacerdocio, acabaron por estancar los impulsos de la fe, en la exterioridad que deshonran las fuerzas vivas del espíritu. La doctrina consoladora de la sobrevivencia y de la comunicación entre los habitantes de la tierra y del infinito, con bases profundas y amplias en el Evangelio, florecen entre las criaturas con características de nueva revelación, para que el hombre sea, en las actividades vulgares, afirmación real del bien que nace de la fe viva. 117. Tierra provechosa. Porque la tierra que embebe la lluvia, que cae muchas veces sobre ella, y produce hierba provechosa para aquellos por quien es labrada, recibe la bendición de Dios. Pablo. Hebreos 6:7.
Los discípulos de Cristo encontrarán siempre grandes lecciones, en contacto con el libro de la naturaleza. El convertido de Damasco se refiere aquí a la tierra provechosa que produce abundantemente, embebiéndose de la lluvia que cae, incesante, en su superficie, representando el vaso predilecto de recepción de las bendiciones de Dios. Transportemos el símbolo al país de los corazones. Solamente aquellos espíritus, atentos a los beneficios espirituales, que llueven diariamente del cielo, son susceptibles de producir las utilidades del servicio divino, guardando las bendiciones del Señor. No es que el Padre establezca prerrogativas injustificables. Su protección misericordiosa se extiende a todos, indistintamente, mas no todos la reciben, esto es, innumerables criaturas se cierran en el egoísmo y en la vanidad, envolviendo el corazón en sombras densas. Dios da en todo tiempo, mas, no siempre, los hijos reciben, de pronto, las dádivas paternales. Solo los corazones que se abren a la luz espiritual, que se dejan embeber por el rocío divino, corresponden al ideal del labrador celeste. El Altísimo es el Señor del universo, sumo dispensador de bendiciones a todas las criaturas. En el planeta terreno, Jesús es el sublime cultivador. El corazón humano es la tierra. Nos corresponde, por tanto, comprender que no se labra el suelo sin rectificarlo o sin herirlo y que solamente la tierra tratada producirá hierba provechosa, alimentando y beneficiando en la casa de Dios, atendiendo, de esta manera, a la esperanza del horticultor. 118. El paralítico. Y no pudiendo aproximarse a él, por causa de la multitud, destejaron la casa donde Jesús estaba, y hecha una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Marcos 2, 4. Muchas personas confiesan su necesidad de Cristo, más frecuentemente alegan obstáculos que les impiden la sublime aproximación. Unos no consiguen tiempo para la meditación, otros experimentan ciertas inquietudes que les parecen interminables. Sin embargo, para que nos sintamos en la cercanía del Maestro, como legítimos interesados en sus beneficios inmortales, se hace imprescindible extender la capacidad, dilatar los propinas recursos y marchar al encuentro de Él, bajo la luz de la fe viva. Nos relata el Evangelio de Marcos y curiosa decisión del paralítico que, localizando la casa en que se hallaba el Señor, plenamente sitiada por la multitud, lejos de perder la oportunidad, se amparó en el auxilio de los amigos, dejándose resbalar por un buraco, y levado a efecto en el tejado, de manera a beneficiarse en el contacto del Salvador, aprovechando fervorosamente la ocasión divina. Recuerda al paralítico de Cafarnac, y, en la hipótesis de encontrar grandes dificultades para gozar la presencia de Cristo, por tus impedimentos de orden material, dirígete hacia lo alto, con el amparo de tus amigos espirituales, y déjate caer a sus pies divinos, recibiendo fuerzas nuevas que te restablezcan la paz y el buen ánimo. 119. Gloria cristiana. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Pablo. Y Corintios 1 y 12. Desde las tribus salvajes, que precedieron a la organización de las familias humanas, ha sido la tierra gran palco utilizado en la exhibición de las glorias pasajeras. La concurrencia intensificó la búsqueda de títulos honoríficos transitorios. El mundo desde hace mucho conoce glorias sangrientas de la lucha homicida, glorias de la avaricia en los cofres de la fortuna muerta, del orgullo en los pergaminos blasonados e inútiles, de la vanidad en los placeres mentirosos que preceden al sepulcro, la ciencia cristaliza a las que le corresponden en las academias aisladas, las religiones sectaristas en las pompas externas y en las expresiones del proselitismo. En un piano donde campean tantas glorias fáciles, la del cristiano es más profunda, más difícil. La victoria del seguidor de Jesús está casi siempre en el lado inverso de los triunfos mundanos. Es el lado oculto. Raros consiguen verlo con ojos mortales. Entretanto, esa gloria es tan grande que el mundo no la proporciona, ni puede sustraerla. Es el testimonio de la propia conciencia, transformada en tabernáculo del Cristo vivo. En el instante divino de esa glorificación, se deslumbra el alma ante las perspectivas del infinito. Es que algo de extraño aconteció ahí dentro, en la cripta misteriosa del corazón, el Hijo.